Noah Thompson solo quería piezas cuando compró la vieja furgoneta estropeada en el desguace local. Mientras limpiaba el interior del vehículo, sus dedos tocaron algo frío y metálico. Un pequeño medallón de plata que contenía fotos descoloridas de dos niñas pequeñas. Cuando su amigo, un detective jubilado, vio las imágenes, sus manos comenzaron a temblar sin control. Noah Thompson se secó el sudor de la frente mientras observaba su última compra. La vieja furgoneta de transporte estaba en su taller. Su pintura blanca descolorida se descascarillaba en algunos sitios. El óxido trepaba por los guardabarros. No era gran cosa, pero solo las piezas del motor harían que la compra valiera la pena para su negocio de restauración. Noah agarró su caja de herramientas y forzó la puerta del conductor. Las bisagras crujieron en protesta. El olor a humedad de la tapicería de décadas se escapó. Cuando Noah se inclinó hacia adelante para inspeccionar el tablero, su codo golpeó contra el espejo retrovisor. Se movió ligeramente y algo brilló en el espacio detrás. Curioso, extendió la mano y metió los dedos en el hueco estrecho. Sus dedos tocaron algo frío y metálico. Con movimientos cuidadosos, logró sacar el objeto. Un pequeño medallón de plata descansaba en su palma. Noah abrió el cierre y reveló dos fotografías descoloridas. Dos niñas pequeñas lo miraban, sus sonrisas inocentes congeladas en el tiempo. La mayor, tal vez de 10 años, tenía su brazo protector alrededor de la menor, que parecía tener unos 8. Sus hoyuelos iguales y rasgos similares sugerían que eran hermanas. Noah se preguntó si serían las hijas del último conductor de la furgoneta. Un recuerdo personal olvidado por accidente cuando vendieron el vehículo. Esa noche Noah se preparó para la visita de su amigo Martin. Vació sus bolsillos, incluyendo el medallón de plata, que dejó caer distraídamente en un taburete cerca de su banco de trabajo. Martin se había jubilado de la policía 3 años antes, después de una carrera distinguida como detective. A menudo se reunían para hablar de los proyectos de restauración de Noah. Mientras hablaban de piezas de motor y compradores potenciales, Martin vio el medallón empañado en el taburete. Lo recogió mientras continuaba su conversación, dándole vueltas en sus manos. Noah se dio cuenta y explicó cómo lo había encontrado atascado detrás del espejo en la vieja furgoneta. Martin asintió, escuchando a medias mientras abría el medallón. Su expresión cambió inmediatamente. El color se fue de su cara y su mano comenzó a temblar sin control. Martin miró fijamente las fotos. Su voz era apenas audible cuando explicó que reconocía esas caras. Eran Emma y Sarah Mitchell, 2 hermanas que habían desaparecido sin dejar rastro 30 años antes, en 1995. Había sido su primer caso importante como detective joven, el que lo persiguió durante toda su carrera. Al día siguiente, Martin movió algunos hilos en el departamento de policía para reabrir el caso frío. Empezaron rastreando la historia de la furgoneta. Los registros mostraron que había cambiado de manos 3 veces desde que la dieron de baja del transporte público. La autoridad de transporte inicialmente la había vendido a un pequeño empresario, luego a un carpintero, antes de que se dañara en un accidente y la llevaran al desguace, donde Noah la encontró. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente. Los medios locales recogieron la historia y en pocos días había ganado atención nacional. La nueva publicidad hizo aparecer a Robert Mitchell, el padre de las niñas desaparecidas. Ahora en los 70, Robert apareció en televisión nacional con lágrimas corriendo por su cara curtida. Suplicó por cualquier información sobre sus hijas. Durante toda la entrevista, su esposa, Verónica,
Se sentó a su lado, agarrando su mano con apoyo y secándose ocasionalmente sus propios ojos. Martin se sumergió en los archivos de la investigación original. Los papeles amarillentos pintaban el cuadro de una tragedia familiar. Robert había sido un padre cariñoso que se volvió a casar después de que su primera esposa muriera de cáncer. Su segunda esposa, Verónica, había reportado a las niñas como desaparecidas después de que no regresaron de la escuela una tarde de otoño. El archivo contenía entrevistas con maestros que habían notado cambios de comportamiento en las niñas antes de su desaparición. Emma se había vuelto retraída y sus calificaciones habían bajado. Sarah había empezado a tener ausencias inexplicables y a veces llegaba a la escuela con moretones. Cuando las cuestionaban, Verónica les decía a los maestros que las niñas todavía luchaban con el dolor por la muerte de su madre. A pesar de una investigación exhaustiva, nunca se encontraron pistas concretas. Mientras la investigación se intensificaba, los analistas forenses hicieron un descubrimiento. Usando tecnología avanzada, descubrieron huellas parciales en el interior del medallón. Cuando las pasaron por bases de datos internacionales actualizadas, coincidieron con una mujer llamada Eleanor Watson, que vivía en Australia. Una mujer cuyos registros de inmigración comenzaron exactamente 30 años antes. Mientras tanto, por todo el mundo, se desarrollaban diferentes reacciones. En Portland, Oregón, la distinguida profesora Rachel Bennett vio la cobertura de noticias con creciente inquietud. En Toronto, la exitosa artista Olivia Parker hizo lo mismo. Después de una conversación telefónica emocional que duró hasta muy entrada la noche, una mujer de 68 años llamada Catherine tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a Robert directamente, usando un número que había mantenido escondido por décadas. Lo invitó a visitarla en Suiza, diciendo solo que tenía información sobre Emma y Sarah. Confundido pero desesperado por respuestas, Robert acordó hacer el viaje, ignorando las protestas de Verónica. Su esposa se volvió cada vez más agitada mientras él empacaba sus maletas, insistiendo en que era solo otra pista falsa. Pero algo en la voz de Catherine había encendido una esperanza que no podía ignorar. Cuando Robert llegó al chalet alpino, fue recibido por Catherine, una mujer que finalmente reconoció como la hermana de su difunta esposa. Alguien que no había visto en más de 30 años, pero no estaba sola. Mientras entraba a la sala, sus ojos cayeron sobre dos mujeres elegantes y serenas, sentadas en el sofá. Algo sobre sus ojos hizo que su corazón se detuviera. Después de 3 décadas de búsqueda y dolor, Robert Mitchell estaba parado frente a sus hijas, ahora al final de los 30, vivas y prósperas. A través de lágrimas y abrazos, Catherine finalmente reveló la verdad que había estado escondida por 30 años. Explicó cómo las niñas la llamaban cada vez que estaban solas, contando sus experiencias horribles con Verónica. Describían cómo, mientras Robert trabajaba turnos tardíos, Verónica las había sometido a un trato terrible. Las encerraba en el sótano, les negaba comida e infligía castigos calculados que dejaban pocas marcas visibles. Catherine le recordó a Robert cómo había tratado de advertirle sobre lo que pasaba, compartiendo las llamadas desesperadas de las niñas. Pero Robert había descartado sus preocupaciones. Verónica lo había manipulado completamente, usando lágrimas y acusaciones de que Catherine estaba celosa de su relación. Cuando Catherine se dio cuenta de que sus advertencias caían en oídos sordos y el abuso escalaba, tomó la difícil decisión de actuar ella misma. Emma y Sarah, ahora viviendo como Rachel y Olivia, compartieron sus propios recuerdos dolorosos con su padre.
explicaron cómo la amiga de confianza de su tía, Eleanor Watson, las había ayudado a subir a la furgoneta de transporte para llegar a la estación de tren, donde el medallón preciado de Emma se había deslizado de su cuello. Catherine les había dado nuevas identidades y las había llevado al extranjero, finalmente ayudándolas a establecerse en diferentes países como adultas. Abrumado por el dolor y la conmoción, Robert pidió perdón. Había estado ciego a la verdad, eligiendo creer las mentiras de Verónica en lugar de ver las señales del abuso. Después de una semana emocional reconectando con sus hijas, regresó a casa, su corazón tanto sanado como roto de nuevo. De vuelta en casa, Robert finalmente confrontó a Verónica con la verdad. Su fachada cuidadosamente construida se desplomó cuando se dio cuenta de que su engaño de 3 décadas había sido expuesto. El santuario a las niñas que había mantenido todos estos años fue revelado por lo que realmente era: un trofeo de su engaño. Robert contactó a la policía para informarles que las niñas habían sido encontradas, pero pidió que cerraran el caso, declarando que ahora era un asunto familiar. El medallón de plata, perdido por 30 años en una furgoneta de transporte público ordinaria, finalmente había traído paz a una familia destrozada por secretos y abuso. Noah, cuya simple compra había desencadenado la investigación, fue invitado a la primera reunión de la familia. Emma, ahora Rachel, se puso el medallón restaurado alrededor de su cuello, finalmente reclamando una pieza de su verdadera identidad. ¿Qué harías si descubrieras que alguien en quien confiabas completamente te había estado mintiendo por décadas? ¿Serías capaz de perdonar?